Hola a todos. Hoy es miércoles 3 de junio de 2026 y estoy aquí para hablar de lo que pasó anoche entre Irán y Estados Unidos. Hubo una especie de enfrentamiento y de repente ocurrió. Recordaréis que llevaba tiempo diciendo que este bloqueo iba a escalar y que lo haría muy rápido, porque Irán no está contento con la situación del bloqueo. Así que, con el paso del tiempo, vamos a ver este tipo de tensiones entre Irán y Estados Unidos. No sé cuál será el nivel de tolerancia, ni por parte de los iraníes, ni por parte de Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo va a seguir así? Y Donald Trump, después de este tipo de enfrentamiento, dijo que el alto el fuego sigue vigente, que la realidad sobre el alto el fuego no ha cambiado. Nadie sabe ya lo que eso significa, porque los dos bandos están enfrentados entre sí. Y lo que pasó anoche fue que Estados Unidos atacó uno de los petroleros iraníes en el Golfo Pérsico y una torre de telecomunicaciones en Qeshm, en la parte sur, en el estrecho de Hormuz, en una de esas ciudades del estrecho. Es la isla de Qeshm, así la llaman, la isla de Qeshm. Es una isla. La respuesta iraní fue inmediata. Atacaron las bases estadounidenses en Kuwait y en Bahrein. La quinta flota estadounidense, que está en Bahrein, fue atacada por los iraníes. Y desde que empezó la guerra entre Irán y Estados Unidos, retiraron gran parte del equipo de esas bases en Bahrein y Kuwait, y lo trasladaron a otros lugares del país. Nadie está hablando de eso. Estados Unidos no está dispuesto a hablar del tema. Los iraníes tampoco tienen muy claro qué está pasando con su operación. Pero lo que hemos sabido hasta ahora es que Irán ha atacado el aeropuerto de Bahrein y el de Kuwait. Y eso es importante, porque Estados Unidos está utilizando esos aeropuertos para enviar muchas cosas. Los aviones cisterna, gran parte de ese equipo, esas armas que están llegando a la región, pasan por esos aeropuertos. Ya no están usando sus bases aéreas. Ahora utilizan los aeropuertos de Kuwait y de otros países para enviar las armas allí, al Oriente Medio. Y otro punto importante ahora mismo es comparar la cantidad de armas que tiene Estados Unidos en Asia Occidental, en los países del Consejo de Cooperación del Golfo. In the West Asia, in GCC countries. I'm talking about GCC countries, just ignoring putting Israel. Estoy hablando de los países del Golfo, dejando a Israel aparte. Todos juntos. Según la evaluación iraní, hoy tienen más armas que antes de que empezara esta guerra. Ya sabes, Estados Unidos se estaba preparando antes del 28 de febrero, enviando muchas armas de todo a la región. Y la evaluación iraní ahora mismo es que están enviando aún más. Tienen más armas en este momento, por si deciden iniciar una nueva ronda de guerra. Así que Irán se está preparando. Han estado preparándose desde que comenzó el alto el fuego. Por eso atacaron de inmediato esas bases en esos países. Golpearon muchos objetivos. No lo sabemos con exactitud, porque hay censura en esos países del Golfo, básicamente en Bahrein y Kuwait, que fueron los objetivos de esos ataques. Lo que hemos sabido de Bahrein es que allí han detenido a algunas personas. Dicen que esos chiíes están usando o informando de alguna manera sobre lo que ocurre allí. Por eso nunca sabríamos realmente lo que ha pasado, a menos que Estados Unidos decida hablar del tema. Y los iraníes lo saben, pero no. Ya sabes, tuvimos el anuncio de la Guardia Revolucionaria, pero no fueron muy claros sobre lo que han hecho hasta ahora. Sabemos que alcanzaron algunos objetivos. Dijeron que atacaron a la quinta flota estadounidense u otros blancos. Incluso ellos han publicado una lista de esos objetivos en la región. Pero creo que lo importante aquí es saber que en las últimas 24 horas, 4 aviones de carga kuwaitíes han aterrizado en el aeropuerto internacional de Kuwait. Para los iraníes, eso es una señal de que Estados Unidos está enviando más armas y de que el gobierno kuwaití está ayudando a Estados Unidos. Pero el motivo principal de atacar a esos dos países, como ha anunciado el ministro de Exteriores iraní, es que esos ataques se originaron en Kuwait y en Bahrein. Por eso Irán empezó a atacarlos. Así que, mientras la guerra continúa,
Creo que el cálculo de Estados Unidos es ejercer presión mediante el uso del bloqueo. ¿Recuerdas que Donald Trump anunció hace 2 o 3 días que iba a levantar el bloqueo en el estrecho de Hormuz? Luego, ese mismo día salió y dijo que no, que eso no iba a pasar, porque Irán no estaba de acuerdo con los términos que según él ya habían pactado en los mensajes que se estaban enviando. Pero el problema es que Donald Trump se lo está inventando todo. Él cree que en su última entrevista está hablando de reunirse con el líder supremo de Irán. ¿Cómo puede alguien creer lo que dice este hombre? Dijo que estaba dispuesto a hablar con él. Ya sabes, a tener una reunión con él. Está dispuesto a hacerlo. Esto forma parte de la manipulación que intenta llevar a cabo, o está delirando, o intenta conseguir algún tipo de, no sé. En este momento concreto, en la fase en la que estamos del conflicto, no veo ningún efecto positivo para Donald Trump al defender este tipo de acusaciones o al decir que va a reunirse con el líder supremo. Él mató a su padre. El actual líder supremo de Irán perdió a todos los miembros de su familia durante la guerra. ¿Cómo puede alguien imaginar que va a reunirse con Donald Trump? No lo ven así. ¿Recuerdas al antiguo líder de Irán, cuando el primer ministro japonés fue a Irán con una carta de Donald Trump durante su primer mandato? El líder supremo de Irán dijo, no voy a abrir la carta. No me importa lo que diga Donald Trump. Pero por respeto a lo que estás haciendo como primer ministro de Japón, voy a hablar contigo. Lo que tengas, podemos negociarlo, podemos hablar, pero no tengo ningún mensaje para ese tipo, refiriéndose a Donald Trump. Así que no hay ningún respeto hacia Donald Trump. No les importa lo que diga Donald Trump. La única razón por la que están negociando ahora mismo es porque Irán siente que quizá pueda reducir el daño, que pueda disminuir los problemas que está afrontando en este momento con este tipo de mensajes. No hay negociaciones en marcha. Pero esos mensajes básicamente son mensajes escritos que el gobierno de Pakistán envía de un lado a otro. Nada más. Si no llegan, Irán va a actuar en el campo de batalla. Tuvimos al presidente del Parlamento iraní diciendo claramente, no estamos negociando con Estados Unidos. Y eso es un punto muy importante, que no hay negociaciones en marcha. Desde ayer, o incluso desde antes de ayer, cuando empezaron a atacar Daia, en el Líbano, Irán dejó de hablar con Estados Unidos, dejó de enviar mensajes. Ahora mismo no hay nada en curso. No hay mensajes, no hay conversaciones, ni directas ni indirectas. Nada. No está pasando absolutamente nada mientras hablamos hoy. Así que no hay comunicación entre las dos partes. So there is no communication between two sides. And Donald Trump is talking about meeting with the supreme leader of Iran. Y Donald Trump está hablando de reunirse con el líder supremo de Irán. Esto es simplemente absurdo. Y él cree que puede manipular a Estados Unidos o que la gente va a... Pero eso no va a cambiar la realidad. Y los ataques que ocurrieron anoche afectaron directamente al mercado bursátil de los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Se ve una caída en esas acciones. Y esos países del Golfo no saben qué hacer. Están desesperados. Dicen que quieren poner fin al conflicto, pero al mismo tiempo están facilitando la política estadounidense enviando más armas a la región. Lo están aceptando. Estados Unidos está enviando esas armas a todos esos países. A Arabia Saudí, a los Emiratos Árabes Unidos, a Kuwait, a Bahrein, a todos, también a Jordania. Kuwait, Bahrain, all of them, Jordan. These countries are participating, are doing whatever the United Estos países están participando o haciendo todo lo que Estados Unidos les pide. Saben que la realidad les va a golpear. Cuanto más acepten esas armas, más van a ser atacados con armas iraníes, con misiles iraníes, con drones iraníes. Irán tiene información de inteligencia muy precisa y muy exacta que sale de esos países. Y no se trata solo de Irán, sino de que la población, la opinión pública, no está contenta con quienes toman las decisiones, con esos líderes del Golfo.
Por eso no quieren este tipo de política. No quieren formar parte de esta guerra. No quieren facilitar un ataque contra el pueblo iraní, porque pueden ver lo que pasa en Gaza. La realidad ha cambiado desde que empezó la guerra allí. The case of Gaza, the reality has changed since the war in Gaza started. Shia and Sunni are coming together. Chiíes y suníes se están uniendo. Hay una especie de unidad entre las dos ramas. Estas dos, diría yo, estas dos partes fabricadas del Islam se están acercando. La gente se está uniendo. Pero eso no significa que las dirigencias lo estén haciendo. Quizá, con el tiempo, esta opinión pública consiga que los líderes de los países del Golfo y de Irán se acerquen. Pero eso no va a pasar pronto, porque dependen en gran medida. Su economía depende de Estados Unidos. No tienen autonomía. Por eso vemos que Emiratos Árabes Unidos se quedó sin liquidez tras 39 días de guerra. La realidad para ellos es esta. Tienen que hacer lo que Estados Unidos les pida. Y eso significa una nueva escalada. That means new escalation. That means new devastations to the whole region. Eso significa nuevas devastaciones para toda la región. Significa que no van a poder enviar su petróleo, su gas, sus fertilizantes, el helio, todos esos productos que exportan. Y básicamente de esas exportaciones dependen para importar todo lo demás, todo. Así que son totalmente dependientes del mundo exterior. Pero el mundo exterior está de algún modo bloqueado por el bloqueo iraní en el estrecho de Hormuz. Tienen sus problemas. Arabia Saudí, mucho menos que otros países, porque tiene cierto acceso al Mar Rojo. Pero la situación es muy grave en Qatar, por ejemplo. Por eso, tras esos ataques, el ataque estadounidense y la represalia por parte de Irán, vemos a Arabia Saudí condenando el ataque iraní. Y no están hablando en absoluto de que Estados Unidos haya atacado un petrolero iraní o una isla iraní. ¿Van a cambiar su comportamiento? No hay ninguna señal de que Arabia Saudí esté cambiando el suyo, al menos por la forma en que condenan a Irán y por cómo Irán responde. Irán no está atacando a esos países, está respondiendo. Esa es la realidad. Ahora mismo tienen la ventaja frente a Israel y frente a todos esos países del Golfo que intentan facilitar una nueva ronda de ataques estadounidenses contra Irán. Irán sabe perfectamente todo lo que está ocurriendo allí. Por eso ves al presidente del Parlamento iraní diciendo que no solo van a negociar, sino que también tienen que decidir el resultado de esas negociaciones, de esas conversaciones, de esos mensajes o de algún tipo de documento entre Irán y Estados Unidos. Va a ser un documento de una sola página, porque no hay nada más de lo que hablar. Hasta ahora no se ha discutido nada, y es más bien una cuestión de imagen, de mensaje. No veo nada positivo que pueda salir de esto. Pero bueno, supongamos que consiguen algo. ¿Va a tener eso algún significado real para la región? No, Arabia Saudí lo sabe, todos esos países lo saben. Y por eso Qatar no, ya sabes, cuando ocurrieron esos ataques anoche, no condenaron. Dijeron que había que unir a la región, que había que hacer otra cosa. Así que están atrapados. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo están atrapados. Su economía depende totalmente de Estados Unidos. Arabia Saudí intentó hacer algo con China, pero no creo que haya tenido mucho éxito. Básicamente, su economía está toda en Nueva York. No la tienen en Riad ni en otras capitales de los países del Golfo. Dependen completamente de Estados Unidos. Así que no son países reales, son vasallos. E Irán, tarde o temprano, está llegando a entender algo, que si los atacamos, si su economía está bajo una presión enorme, si sufren 40 días de guerra, y aún así siguen ayudando a Estados Unidos o aceptando más armas en su territorio, ¿qué sentido tiene hablar con esos países? ¿Van a aprender algo? ¿Existe algún tipo de proceso de aprendizaje? ¿O simplemente no pasa nada? Eso es la desesperación. No pueden vender petróleo ni gas. Están de alguna manera entre Irán y Estados Unidos. Irán controla el estrecho de Hormuz y Estados Unidos está presionando su economía. Ambos lados están presionando su economía y ellos tienen algún tipo de solución.
Arabia Saudí podría haber sido parte de los BRICS, y básicamente dicen que lo son, pero en realidad no participan. No van a ninguna de las cumbres que organiza el grupo. Así que no veo mucha negociación ni ningún resultado de esas negociaciones. Estados Unidos simplemente está alargando esta guerra una y otra vez con el bloqueo. Donald Trump está preguntando hasta qué punto se están volviendo ridículas las cosas. Imagina a Donald Trump. How ridiculous things are getting. Imagine Donald Trump. The United States is asking Iran to reveal. Estados Unidos le está pidiendo a Irán que revele la ubicación del uranio enriquecido al 60% antes de empezar a negociar. Están enviando mensajes ahora mismo. Dicen, si queréis negociar, tenéis que revelar, tenéis que informar de dónde está el uranio enriquecido al 60%. Pero no lo van a conseguir. Eso nunca pasaría. Nunca. Por eso Irán está diciendo, tenemos que estar preparados. Estamos negociando, estamos hablando, estamos enviando mensajes, pero estamos preparados para la guerra. Esto es alcanzar la paz a través de la guerra. Esa es la estrategia. La nueva estrategia que seguimos hoy es que no se puede conseguir nada con estas negociaciones. Hay que responder, hay que contraatacar. Por eso están atacando a los países del Consejo de Cooperación del Golfo en respuesta a lo que está haciendo Estados Unidos. In response to what the United States is using the United States is using Qatar, Bahrain, Saudi Arabia. Estados Unidos está utilizando a Qatar, Bahrein, Arabia Saudí, todos esos países. Están recopilando información allí para atacar a Irán. Entonces, ¿qué más puede hacer Irán? Recuerda que hace 2 días querían arrasar Dahieh, en la zona sur de Beirut. ¿Y cuál fue la reacción iraní? Dijeron, si hacéis eso, nosotros haremos lo mismo en la parte norte de Israel. Vamos a arrasar el norte de Israel. Así que, si están dispuestos a hacerlo, esa sería la respuesta iraní. Luego Donald Trump dijo, llamé a Benjamin Netanyahu, según informó Axios. Y ayer, o quizá hoy mismo, salió la entrevista con Donald Trump, aceptando, o de alguna forma confirmando, lo que se mencionaba en ese informe de Axios, que llamó a Benjamin Netanyahu. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Qué te crees? Estarías en prisión si yo, ya sabes, esta es la realidad de... Y además, son bromas. ¿A quién le importa lo que le está pasando a Benjamin Netanyahu en Israel? A nadie le importa Benjamin Netanyahu ni lo que está ocurriendo en Israel. Lo que realmente importa es que Estados Unidos tiene que ejercer presión. Si están dispuestos a llegar a algún tipo de acuerdo con Irán, tienen que presionar a Israel para que se retire del sur del Líbano. Tienen que retirarse por completo. No habría ningún acuerdo sin lograr eso. No habría trato posible. Hoy Benjamin Netanyahu dio una entrevista. Dijo que cree que, al ejercer presión sobre Irán, básicamente se refiere al bloqueo. Con la continuación de la presión sobre Irán, sobre el pueblo iraní y sobre la economía iraní, la idea sería empoderar al pueblo iraní, enviarles todo lo que necesiten para derrocar al gobierno, para tumbar al gobierno en Irán. Ese tipo está tan desesperado en su propio país, la gente le ataca por todos lados y aún así quiere provocar un cambio de régimen en Irán. Y este tipo delirante es el mismo que ya vendía la idea del cambio de régimen antes de que empezara esta guerra. No entiendo cómo la comunidad de inteligencia en Estados Unidos sigue escuchando a este hombre. ¿Qué sentido tiene seguir escuchando a Benjamin Netanyahu y al Mossad a estas alturas? Donald Trump está llamando, si realmente llamó a Benjamin Netanyahu, como se ha dicho, y él mismo confirmó, no es por lo que Netanyahu esté haciendo. This is not because of what Benjamin Netanyahu is doing. Because if that was the case, they were asking Porque si ese fuera el caso, le estarían pidiendo a Benjamin Netanyahu que se retirara del Líbano, en lugar de quedarse allí, intentando conquistar más territorio en su mundo imaginario, cosa que no está ocurriendo. Solo con mirar a los soldados israelíes en la parte sur del país, están completamente expuestos. Les están atacando. Hezbollah les está golpeando con drones, muchos. Hoy hemos sabido que se llevaron a cabo al menos 7 operaciones que básicamente destruyeron ese grupo de soldados israelíes y los sistemas de comunicación y defensa aérea que tienen en el sur del Líbano. No van a retroceder.
Y Benjamín Netanyahu lo sabe. Y en el momento en que Estados Unidos abandone la región, eso sería una gran pérdida para Benjamín Netanyahu, porque supongamos que todo fuera falso. Let's assume it's all fake. Donald Trump didn't do that, didn't call Benjamin Netanyahu, didn't... Donald Trump no hizo eso, no llamó a Benjamín Netanyahu, no habló con él de la forma en que se mencionó en el informe de Axios, ni como el propio Donald Trump confirmó. Pero solo con mencionarlo, y viendo la reacción, la repercusión en los medios israelíes, es simplemente humillante para Benjamín Netanyahu lo que está ocurriendo. Imagina quién era este hombre antes de que empezara la guerra. Era grande, poderoso. La caída de Bashar al-Assad y los actos de resistencia ya están terminados. Ya no tiene nada que decir. Le dio a Donald Trump ese walkie-talkie, esa oportunidad de oro, ese dispositivo, esos mismos aparatos que luego fueron aprovechados por la dirección de Hezbollah, porque parte de esos asesinatos se llevaron a cabo con explosivos colocados en esos dispositivos que Hezbollah usaba para comunicarse. Devices that the Hezbollah used for the communications. So he was so... Estaba tan ebrio de su victoria en Siria, en el Líbano, que pensó, vamos a por Irán. Solo imagina a ese tipo entonces y compáralo con el de hoy. Ahora está suplicando. Suplica a Estados Unidos que se quede en la región. Suplica por más armas. Suplica porque su sistema de defensa aérea ya no funciona. El sistema THAAD no funciona. El Patriot, el PAC-3, no tienen interceptores que enviar a Israel para reforzar sus reservas. Y si Irán decide actuar, por eso Benjamin Netanyahu dio marcha atrás ayer o anteayer con el ataque iraní. Dijo, si atacas a Hezbollah, si atacas Doha, te atacaremos. Pero no tienen los interceptores. No tienen el sistema de defensa aérea para protegerse. No lo tienen. No lograron interceptar los cohetes de Hezbollah que van hacia el norte de Israel. La cúpula de hierro está fallando una y otra vez. Esta es la situación en la que se encuentra ahora mismo Benjamín Netanyahu. No hay salida. Y hay muchísima presión en Israel por lo que está ocurriendo en el norte del país. Desde octubre de 2023, cuando empezó la guerra y Hezbollah comenzó a atacar el norte de Israel, mucha gente se ha desplazado hacia otras ciudades desde esa zona. Así que no tienen sus casas, no tienen sus trabajos, no tienen nada. La economía está bajo una presión enorme, la economía israelí. Pero fíjate, el mercado bursátil de Israel está en plena ebullición. Cada vez va más, porque el mercado bursátil es totalmente falso. Todo gira en torno a la vigilancia y a esos dispositivos de espionaje que produce Israel. Puede que el mercado de esos aparatos funcione bien, y por eso la bolsa, teniendo en cuenta ese tipo de armas, le va bien a Israel, que las vende a otros países. Pero aparte de eso, la economía no está funcionando. El turismo ya no existe en Israel. La gente vive bajo una presión enorme. Si Irán vuelve a atacar a Israel, tendrán que volver a esconderse en los sótanos. ¿Están dispuestos a seguir por ese camino? No. Benjamin Netanyahu lo sabe. Por eso, en su última entrevista, vuelve a hablar de un cambio de régimen, pero no por parte de Estados Unidos ni de Israel. Y el periodista le preguntó, tú dijiste antes de que empezara esta guerra que íbamos a hacer un cambio de régimen en Irán. ¿Qué ha pasado? Él simplemente lo negó. Dijo, no, ese no era el objetivo principal. No queríamos hacer eso. Queríamos ir y destruir el programa nuclear iraní. Está inventando cosas. El tipo está desesperado. Y ahora piensa que con esta operación, con esos vasallos que tienen, todos esos medios persas fuera de Irán, todos están pagados por los israelíes, por las ONG cercanas a Israel. Y creen que pueden seguir con la misma agenda. Uno de ellos es Iran International. Ese canal, Iran International, prácticamente todo lo que dicen, cada día, a cada momento, actúan como si fueran el portavoz del Mossad y el portavoz de Israel. Todos sus programas se centran únicamente en derribar y destruir Irán. Dicen que hay que destruir la economía. Si destruyes la economía, si destruyes al pueblo, a la sociedad,
entonces puedes derribar al gobierno iraní. No les importan los iraníes. No les importan las escuelas, los hospitales, los puentes, las infraestructuras. No los consideran iraníes. Hablan persa, pero nadie los ve como iraníes. Básicamente son instrumentos de masacre. El Mossad los está utilizando para manipular a la sociedad iraní. Pero el problema esta vez, y lo recordaréis, es que han recibido 830 millones de dólares. Antes, en enero de 2026, hubo una especie de protesta en Irán. Todos os acordáis de eso. Some sort of protest in Iran. You all remember that. Before those protests happening, Iran International Antes de que ocurrieran esas protestas, Irán International recibió 830 millones de dólares como una especie de ayuda para el canal, porque estaban haciendo el trabajo de los israelíes. Estaban manipulando a la sociedad en Irán. Esta es la agenda del Mossad, e Irán International la está llevando a cabo por ellos. Así que ahora están recibiendo las consecuencias. Benjamin Netanyahu ha fracasado por completo. Déjame decirlo así. Hoy no van a poder iniciar una guerra contra Irán sin Estados Unidos. No tienen la capacidad de defenderse. Están completamente expuestos mientras hablamos. Y eso Irán lo sabe. Irán lo sabe. Por eso, cuando se habla de estas negociaciones, los israelíes no hacen más que quejarse. Esos sionistas en Israel no hacen más que quejarse. Zionists in Israel just crying out, why do we need to connect what's going on between the United States? ¿Por qué tenemos que vincular lo que está pasando entre Estados Unidos e Irán con lo que ocurre entre Israel y Líbano? ¿Por qué tenemos que hacer algún tipo de acuerdo en Líbano? Se puede hacer un acuerdo solo entre Irán y Estados Unidos. Ellos simplemente están pidiendo a gritos. Pero esto ya no está en manos de Estados Unidos. Estados Unidos empezó una guerra basándose en la mentalidad delirante de Benjamin Netanyahu y su Mossad, y fueron derrotados. Así de simple. Estados Unidos fue derrotado en el Golfo Pérsico. Por eso están suplicando a la ONU que abra el estrecho de Hormuz. Si eres poderoso, si tienes la mayor marina del mundo, ¿por qué necesitas rogar a los europeos que vengan a ayudarte a abrir el estrecho de Hormuz? ¿Por qué necesitas que la ONU te ayude? Why do you need UN to help you? Do you care about UN? When you decided to attack ¿Te importa la ONU? where was UN? Cuando decidiste atacar Irán, ¿dónde estaba la ONU? ¿Dónde estaba el derecho internacional? Todo, absolutamente todo. Solo imagina lo que ha pasado desde que Donald Trump llegó al poder en Estados Unidos. Cada paso de su administración, ya sea con Groenlandia, con Canadá, con México, con Venezuela, con Cuba, el ataque a Irán, todo lo que hacen va en contra del derecho internacional. Pero ahora están pidiendo el cierre del estrecho de Hormuz, también en contra del derecho internacional. No puedes hacer eso. Nadie te apoyaría. ¿A quién le importa ya de qué estás hablando? ¿Y dónde está el derecho internacional cuando estás matando a tanta gente? En 39 días de guerra, murieron menos de 20 personas en los países del Consejo de Cooperación del Golfo que Irán estaba atacando. Less than 20 people were killed in GCC countries that Iran was attacking them. Because the main objective of the Iranian attacks, they basically were close to Porque el the objetivo United States, principal de los ataques iraníes estaba básicamente cerca de las bases estadounidenses o de algunas bases militares en los países que fueron alcanzados, o donde hubo personas afectadas o incluso muertas por esos ataques. Menos de 20 personas. ¿Cuántas personas murieron en Irán? Algo así como 3.500. ¿Cree alguien que el pueblo iraní va a ignorar lo que ha pasado durante la guerra? No hay manera de ignorarlo. No se puede ignorar la devastación de esta guerra. Dicen que están en esta guerra y que van a superarla, ya sea mediante la negociación o mediante la guerra, pero tienen que retirarse del Líbano. Tienen que dejar de atacar Gaza y Cisjordania. Hoy, solo imaginen lo que está ocurriendo en Cisjordania. Están quemando tierras agrícolas allí. Miren las imágenes. In the West Bank. Look at the footage. This is the reality. This is not. Esta es la realidad. Este es Cisjordania. Esta es la tierra de Mahmoud Abbas, quien se suponía que debía apoyar al pueblo palestino.
Pero él está ahí sentado, sin preocuparse por lo que está pasando. E Israel está ardiendo, ocupando más tierras, y nada cambia. Y hoy hemos visto cómo han salido los portavoces mostrando el mapa de Israel, y básicamente están oficializando la anexión de Cisjordania. Lo están quemando todo. No quieren a esa gente allí, y quieren hacer el mime mahámeno. Pero eso ya no va a pasar. E Israel está cerca de lograrlo. O quizás vive engañado over su Oriente Medio. Delusional about their power in the Middle East. As some people are trying to say Israel going to be this. Algunas personas intentan decir que Israel va a ser la única superpotencia en Oriente Medio. Esas son las mentiras que están vendiendo a la gente. No lo tienen. Físicamente, no lo tienen. La sociedad en Israel está totalmente fracturada. Y saben que con el paso del tiempo su economía no se va a recuperar pronto. La gente, la desesperación en Israel, la lucha dentro de la sociedad, todo eso sigue y sigue. No tenemos que ser ilusos. Tenemos que entender que da igual si Benjamin Netanyahu está en Israel, si es el primer ministro o no. Quien venga después será igual. Por eso tenemos que dejar de soñar con cambios en Israel. We have to stop dreaming about the changes in Israel. What is important is the acts of resistance coming together. Lo importante es que los actos de resistencia se unan y elaboren una especie de gran estrategia, como estamos viendo ahora con la nueva actitud de Irán. Se trata de llegar a algún tipo de acuerdo, poner fin a la guerra en Líbano, retirarse de allí, y luego en el caso de Gaza y Cisjordania, tienen que hacer algo al respecto. Y creo que, en el caso de Gaza, deberían implicarse, porque Turquía, Egipto y todos esos países del Consejo de Cooperación del Golfo firmaron un acuerdo, una especie de alto el fuego con Estados Unidos, lo que complica de alguna manera la interferencia iraní en todo esto. Así que veamos qué pasa con el caso de Gaza y hasta qué punto otros países están dispuestos a ejercer presión o de algún modo a dialogar con Estados Unidos. To put pressure or somehow talk with the United States. But there has to be some sort of global Pero understanding. tiene que haber algún tipo de entendimiento global en Oriente Medio, en Asia Occidental. Y yo creo que no hay otra opción para los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Por eso, da igual la presión que Estados Unidos ejerza sobre esos países. Van a depender de Irán para siempre. Para siempre. Cualquiera que quiera usar el estrecho de Hormuz dependerá de Irán. Y si dependen de Irán, tienen que entenderlo. Tienen que replantearse y redefinir sus políticas en Asia Occidental, no solo en relación con las bases estadounidenses, sino también con Gaza y con Líbano. Ahora es el momento de actuar, no de hablar. Hay que hacer algo, si de verdad se quiere hacer algo por la gente de Palestina. If you're willing to do something for the people in Palestine, you have to show. Hay que actuar, And hay que demostrarlo. Y creo que ese es el camino a seguir si los países del Golfo deciden hacer algo por el pueblo palestino, junto con Turquía, porque no hay que olvidar que Turquía es muy importante. Erdogan está hablando de ejercer presión sobre esa gente, incluso con los ataques. Tuvimos al ministro de Exteriores de Turquía diciendo que el problema es Israel, que el problema no es Irán ni lo que pasa en Irán, y que Israel está manipulando. Pero hay que demostrarlo. Hay que hacer algo al respecto. Si de verdad lo sientes así, presiona a Israel. Haz algo. Sé honesto en tu forma de actuar. Hablas de una manera muy bonita, pero cuando llega el momento de hacer algo, no haces nada. But when it comes to do something, you're doing nothing. There is no interpretation of what you're No hay talking coherencia about. entre lo que se dice y lo que se hace. I think Y creo que Turquía tiene que hacer más. Yo diría que si Turquía e Irán se unieran, si Turquía se acercara más a la posición iraní respecto a la gente de Gaza, de Cisjordania, del pueblo palestino, y también en el caso del Líbano y de Siria, sabemos que Turquía quiere actuar en Siria, pues que lo hagan juntos, que se unan. Pero eso no va a pasar. Verás, creo que eso es más bien un deseo, una ilusión. Pensar esos dos países, Turquía e Irán, puedan unirse. Tal vez ocurra en un futuro próximo, a medida que cómo cambie el equilibrio de poder en Oriente Medio. as they see the balance of power is changing in the Middle East. And Iran, on the part of Iranians, the head of Y en the Irán, parliament por parte said, de los iraníes, you know, el presidente del Parlamento iraní ha dicho que va a ser el responsable de los asuntos económicos con China. there is
Y ahora mismo hay un movimiento enorme entre Irán y China. Desde que empezó la guerra, están profundizando su relación. Sabemos lo estrecha que es hoy la relación entre Rusia e Irán, y lo mismo está ocurriendo entre Irán y China. Por eso, el presidente del Parlamento iraní está en contacto directo. Es quien encabeza la delegación negociadora con China. Esa es la política de Irán hoy. Enfrentarse a Estados Unidos, oponerse a Estados Unidos, porque no ven ningún resultado posible en las negociaciones ni en los diálogos. Les da igual. Enseñadnos dónde está vuestro uranio enriquecido al 60%. Vamos a bombardearos otra vez. En el momento en que nos lo digáis, vamos a bombardearos de nuevo. Vamos a empezar una nueva ronda de guerra. ¿Son tontos? ¿De verdad creéis que son tan tontos como para hablar, para enseñaros dónde lo guardan? Porque hicieron la operación en el sur de Irán precisamente por eso. Pensaban que iban a entrar allí, en la instalación nuclear, y que iban a coger el uranio enriquecido, o al menos el 50, el 30% del uranio enriquecido. Pero fracasaron. Si no puedes hacerlo por la fuerza, puedes negociar. Puedes intentarlo de alguna manera, como hicieron antes con el acuerdo nuclear, el JCPOA. Pero esos tiempos se han acabado. Irán firmó el JCPOA, pero no está dispuesto a firmarlo otra vez. Esos días se acabaron. Esta es la nueva realidad, un nuevo cálculo por parte de Irán, una nueva estrategia. La estrategia hacia Estados Unidos es de confrontación. Y confrontación significa enfrentarse a Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Saben que son capaces de responder. Saben, entendieron, que no querían esta guerra. Pero de algún modo estaban preparados, porque si recuerdas cómo era el ambiente antes de que empezara esta guerra, mucha gente decía que Irán era solo un país pequeño. Mira su presupuesto militar. Incluso Arabia Saudí tiene un presupuesto de defensa 10 veces mayor, 10 veces el presupuesto de defensa de Irán. ¿Cómo puede un país como Irán defenderse de Estados Unidos, junto con Israel, y con la cooperación de los países del Consejo de Cooperación del Golfo? ¿Te acuerdas cuando enviaban todos esos portaaviones a la región? Ah, sí, decían, esto es el fin para Irán. ¿Pasó eso? No. Y eso Irán lo sabe. Y la gente que dudaba dentro de Irán, sobre todo los que estaban dispuestos a negociar, los que decían, negociemos, porque si nos atacan, nos van a destruir, esa gente ha cambiado de opinión. Han visto la dura realidad de lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos. Ven lo capaz que es Irán hoy en día de responder y lo desesperada que está la administración Trump. Básicamente están suplicando un acuerdo con Irán, pero no lo consiguen, porque eso implicaría presionar a Benjamin Netanyahu. Y eso nunca va a pasar. Eso nunca pasaría en Estados Unidos. Donald Trump puede decir lo que quiera, pero no van a obligar a Benjamin Netanyahu a salir del Líbano de inmediato, ni a dejar de atacar Líbano, ni Siria, ni Gaza. No va a poder hacerlo, y él lo sabe. Puede que haga algo por las elecciones de mitad de mandato. Las elecciones se acercan, y por eso Donald Trump podría intentar manipular la situación. Así que, en cuanto terminen las elecciones de mitad de mandato y tengan a sus candidatos, volverán a la guerra. Ese es el otro argumento. Irán lo sabe. Irán tiene en cuenta todas esas dimensiones de lo que está ocurriendo en Asia Occidental. ¿Qué pasará después de las elecciones de mitad de mandato? Rav Maitauptats. La economía no va bien. A Donald Trump le quedan 2 años más de presidencia. ¿Qué quiere conseguir con eso? Su riqueza personal no deja de crecer. Le va cada vez mejor. Lo único que le importa es su vida personal, su gente, sus hijos e hijas. Ese es todo su programa. Por eso, cuando se habla de la economía estadounidense, él dice, no me importa la situación financiera de Estados Unidos, porque Irán está fabricando bombas nucleares y tengo que hacer algo al respecto. Y sabe perfectamente que eso es una mentira
dirigida al pueblo estadounidense. This is total lie. Es una mentira total. He's asking Está pidiendo que se abra el estrecho de Hormuz. Está pidiendo a Irán que entregue el uranio enriquecido. Nada de eso va a ocurrir. No va a conseguir nada de Irán. Si lo que quiere es que Irán declare que no va a construir armas nucleares, declaring that Irán they're not lo going to, declararía. build nuclear weapons. Iran would declare that. There is no problem with that. No hay ningún problema con eso. Y en cuanto a Irán, por lo que entiendo hoy, su evaluación sobre el programa nuclear no ha cambiado. Sé que ahora circulan algunos rumores que si Irán tiene armas nucleares, que si está fabricando armas nucleares, o que está consiguiendo armas nucleares, o algo por el estilo. Pero según lo que yo entiendo, Irán, en este momento concreto, se siente bastante seguro, porque sabe la importancia que tiene el estrecho de Hormuz. Conocen bien sus capacidades militares. Su arsenal de misiles está lleno, incluso más que antes de que empezara esta guerra. Los drones están mejorando. Su sistema de defensa aérea está creciendo y mejorando de forma drástica gracias a las lecciones que han aprendido. Irán nunca había sido atacado por este tipo de fuerzas aéreas, por este tipo de cazas. No tenían experiencia previa en eso. They had no experience before. So the experience they had during Así que la experiencia que tuvieron durante los 39 días de guerra les ha ayudado, de alguna manera, a mejorar su sistema de defensa aérea. Ahora mismo, en Irán, tienen el sistema de defensa aérea Mehid, tienen el Bolbar, tienen el Arash, el arquero, y estos son los nuevos sistemas de defensa aérea. Básicamente, tienen un sistema integrado. Están uniendo todas esas armas dentro de una especie de sistema de comunicación. Pueden comunicarse entre sí. Pueden alcanzar el objetivo con más precisión. Eso ha mejorado enormemente las capacidades iraníes en lo que se refiere a los sistemas de defensa aérea. Y no tienen ningún problema con los interceptores, porque prácticamente, diría yo, los producen todos en Irán y los fabrican las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y eso es lo que está ocurriendo con los iraníes. this is what's going on with Iranians. And so they're so confident. They know what they're doing. Por eso están tan seguros de sí mismos. Saben lo que hacen, conocen sus capacidades y saben la influencia que tienen sobre Estados Unidos en unas negociaciones. Así que, supongamos el peor escenario posible para Irán, que no se llegue a ningún tipo de acuerdo. No hay acuerdo con Estados Unidos. ¿Cuál sería el resultado de eso? El bloqueo del estrecho de Hormuz. Si Estados Unidos intenta mantener ese bloqueo, volveríamos a una guerra total entre Irán y Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo quiere Estados Unidos continuar esa guerra? ¿Podrá hacerlo? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Y cuál es la situación de las reservas en Estados Unidos? What is the situation with the stockpile in the United States? The meeting that Donald Trump had with Xi Jinping in China, which La reunión que Donald Trump tuvo con Xi Jinping en China, que básicamente, en mi opinión, se centró en los minerales de tierras raras, porque para producir más misiles, para fabricar más interceptores para Israel y para Estados Unidos, necesitan esos minerales, y ahora mismo escasean. No los tienen. Dependen en un 90% de China. Como dijo ayer Marco Rubio, el 90% de esos minerales viene de China. Por eso, ves a Marco Rubio viajando a Armenia y a otros países, cerrando nuevos acuerdos para recibir más minerales de esos lugares, que no los tienen de la misma forma que Estados Unidos. Están intentando diversificar ese producto, diversificar el caso de los diversify, the case of, the rare earth minerals. But China is still, they're dominant right now with those minerals. So there was no outcome with that summit. So the United States is not going to be able to build up the stockpile anytime soon. At least 10 years. They need 10 years to get back to the same level of missiles and interceptors that they had before this war started. Just imagine, in 39 days, they have used 10 years of production. Va a ser una opción viable para Estados Unidos quedarse en el estrecho de Hormuz y continuar allí. Yo no lo veo así. Y si se quedan para atacar esos petroleros, creo que tarde o temprano Irán va a atacar a los portaaviones y a los destructores.
the aircraft carriers, destroyers, they're gonna blow them up because that's the final. Van a volarlos, Iran tries porque to ese es be el so objetivo cautious final. with their targets. Irán intenta ser muy As I cuidadoso con mentioned, sus they didn't blancos. kill, they Como he didn't mencionado, fight no for mataron, civilian no intentaron people. matar a Targets civiles. were so Sus precise, objetivos not fueron to tan influence precisos people, que ordinary evitaron afectar a la civilians in población, GCC a la gente corriente, a los civiles de los países del Golfo. Believe it or not, Créelo o no, people in mucha Iran gente en believe Irán those piensa que incluso las personas que están en esos portaaviones, que en realidad no hacen nada, solo dan apoyo, unas 5.000 personas en algunos de esos barcos. La mayoría no tienen nada que ver con la guerra. Ni siquiera saben por qué están allí. Incluso esos soldados en las bases estadounidenses de los países del Golfo son gente normal. These are ordinary people. They're part of the army. They don't know what the United States is doing. Forman parte del ejército. Why they No need to saben qué está sacrifice haciendo their Estados lives for Unidos Israel, allí. for ¿Por qué whatever tendrían Netanyahu que has sacrificar in sus his vidas mind? por He's Israel, not por lo que sea sacrificing que his tenga en soldiers, mente he's Benjamín Netanyahu? sacrificing- Él no he's está sacrificing sacrificando a sus the US soldados, a su forces. gente. Está sacrificando a las fuerzas estadounidenses, a la Marina. They don't care ¿Y a about quién le importa eso? A ellos no les importa. Por eso, cada vez que aparece, intenta vender más mentiras al pueblo de Estados Unidos. Hoy dijo que el pueblo estadounidense debería estar agradecido, increíblemente agradecido, o algo así, con Israel, porque los estamos defendiendo. Pero lo que estamos haciendo es defender a Estados Unidos, no solo defender a Israel, sino defender a Estados Unidos. Not only defending Israel, but defending the United States. Nobody's Nadie pregunta, ¿de qué demonios estás hablando? talking about. Who's gonna attack the United States? What is the ¿Quién va a atacar a Estados Iran Unidos? attacking the ¿Cuál es la United historia de Irán atacando a Estados Unidos? The guy is Ese tipo lying miente over una y and otra over. vez. He's Y hay lying gente, to esos buy sionistas, Israel. que quieren creerse ese tipo de mentiras o que están recibiendo comisiones del lobby israelí. Israeli lobby. Por eso apoyan a Benjamín. No les importa a la gente. ¿De verdad crees que a Lindsey Graham le importan los ciudadanos de Estados Unidos? Lo único que le importa es ganar dinero. No sé qué quiere hacer con su dinero. Está desesperado. Cuando se trata de Ucrania o de Irán, todo gira en torno a la guerra, a crear nuevas guerras, enviar más armas, invadir. Nunca ha formado parte del ejército de Estados Unidos. No tiene ni idea de lo que habla, pero aún así defiende enviar a esos jóvenes, hombres y mujeres, a ese tipo de combate que solo existe en su cabeza. To this sort of fight that he has in his mind. Because he's not fighting. These Porque él no está luchando. Estos soldados sí están luchando. ¿Y a quién le importan estas personas? Van a ser reemplazadas por otros jóvenes, hombres y mujeres. Para gente como Lindsey Graham, son solo números. Las personas son números. Por eso no le importa. Y ojalá que en Estados Unidos ocurra algo de cordura con esta gente. No sé si la gente lo va a sacar de su cargo. Después de tantos años en el poder, Lindsey Graham es, en mi opinión, la figura política más destructiva de Estados Unidos. Está desesperado. Es increíblemente destructivo. Espero haber conseguido transmitirte mi visión de lo que está pasando. Y creo que la escalada va a continuar con el tiempo. Ya veremos qué ocurre. Un placer, como siempre. And great pleasure as always.